orando primero para que cada uno de nuestros corazones pueda estar en sintonía con lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y por ahí sé que suena como repetitivo, pero es la realidad, ¿no? Que nosotros podamos estar conectados con Dios, que podamos estar cerca de Dios. Que podamos estar en su presencia, entrar en su presencia. Papá, te anhelamos, Señor, en esta noche. Anhelamos que tu presencia se haga palpable en nuestras vidas, que nos quiebres, que nos rompas, que nos hagas de nuevo cada día, papá. Señor, que tomes de nosotros cada área, Señor, y la transformes, y la renueves, y la cambies. Papá, no queremos algo pobre, algo poco, Señor. No queremos ser personas que reciban lo poco, sino que anhelen lo mucho, Señor, que viene de ti. Y no hablamos, papá, de repente solo prosperidad o las cosas, Señor, que puedas darnos, sino el hecho, Señor, de recibir tu presencia, que es lo más importante, papá. Queremos estar cerca, queremos estar cerca, queremos, Señor, centrarnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, en tu Espíritu Santo, Padre. Llénanos, papá, para poder dar. Llena nuestro corazón, papá, para poder ser luz para los demás, para aquellos que necesitan de tu presencia, para aquellos que necesitan escuchar de ti, Dios. Llénanos, Señor. Quiero estar más cerca
amados hermanos, muy buenos días. Nuevamente tenemos la oportunidad de poder congregarnos a través de este medio. Que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que podamos subir el nivel de pensamientos y que podamos tener mayor comunión con Dios en estos tiempos. Quiero compartirles la palabra. Titulé la palabra de hoy El deseo de Dios. Y quiero que busquemos el libro de Efesios, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Tiene como título esta epístola del apóstol Pablo, el amor que excede a todo conocimiento. Dice Pablo, el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda esta palabra. Ahora, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y vuelvan a Él como sus hijos. Ese es el deseo, uno de los tantos deseos que Dios tiene. También el deseo de Dios es que podamos entender que le pertenecemos a Él, que somos sus hijos, y así conformar su pueblo. Pablo arranca diciendo este versículo, este capítulo que estábamos leyendo de Efesios, que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora bien, tenemos que entender que uno de los objetivos principales del enemigo es que usted y yo no sepamos quiénes somos en Dios. Uno de los objetivos principales del enemigo es que nosotros no entendamos cuál es nuestra identidad en Dios y todo el poder que encapsula esa identidad y todas las promesas que Dios derramó sobre nuestro corazón. Que uno tenga a Cristo está bien y que pueda ser salvo, pero que no haga aquello para lo cual fue destinado a ser. No sé si me explico. Hay una tarea por realizar, hay un propósito divino que Dios imprimió y hay un deseo de Dios que se debe llevar a cabo. Hay un plan divino. Dios es un Dios de plan y de proyecto y de diseño, y tenemos que entender que somos parte de ese plan divino. O sea, está bien para el enemigo si nosotros simplemente hemos aceptado a Cristo, si lo tenemos, somos buenas personas y entendemos que vamos a ser salvos. Pero ahora cuando entendamos de que hay un propósito que se tiene que llevar a cabo, de que hay algo que tenemos que hacer que nos compete, entonces ahí donde van a venir los obstáculos, ahí donde va a venir el impedimento, y nosotros tenemos que tener ese desafío de saber saltar o sortear todo obstáculo que se interponga en eso. Ahora tenemos que entender que allí en Mateo 4, cuando el Señor es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, lo que intentó Satanás fue confundir su identidad. Que el Señor se equivocara y perdiera el rumbo de las cosas. Entonces Él lo llevó a su territorio,
lo llevó a su terreno y le empezó a ofrecer todo lo que cualquier hombre de esta tierra pudiera llegar a desear. Sin embargo, el Señor tenía enfocado cuál era el plan divino. Él había un deseo y no era el deseo propio de él, sino que tenía el deseo de Dios Padre para poder cumplir y desarrollarlo en esta tierra. Satanás le propuso todo lo que desean, pero Jesús entendía cuál era el plan divino de Dios. Ahora, tenemos que entender que identidad está muy relacionado con el poder, porque cuando nosotros entendemos quiénes somos, nos convertimos en una herramienta poderosa. Otra vez lo vuelvo a reiterar. Identidad está muy relacionado con poder. Cuando uno entiende quién es en Dios, por eso la confusión, por eso es las cosas que no están realizadas. Ahora cuando entendemos que aún en estos tiempos y en medio de todo lo que está aconteciendo, tenemos un plan divino y hay un deseo para cumplir, nos convertimos en una herramienta poderosa. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Porque una de las claves es entender cuál es nuestra identidad. Cuando uno entiende para qué nació, se convierte en esa herramienta poderosa. Ahora, la falta de un conocimiento claro de los planes que Dios tiene nos hace errar. Cuando yo no empiezo a entender o cuando yo no logro discernir o cuando no tengo un conocimiento claro de cuál es el plan de Dios, empiezo a errar, a meterme en un laberinto de cosas y sobre todas las cosas me convierto en una persona estéril, que no produce fruto o no produzco lo que realmente Dios está deseando que yo haga. ¿Se va entendiendo? Ahora nosotros necesitamos entender que Dios es un Dios de plan, un Dios de proyecto. Busquemos Primera de Crónicas, capítulo 28, Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Dice Primera de Crónicas 28, 19, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique casa para la cual yo he... Estoy leyendo bien, ¿verdad? Primera de Crónicas 28, 28, versículo 19. Todas estas cosas, ¿estoy bien? Ahí está. Me parecía que no, el versículo no concordaba. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Ahí estaba la clave, ¿no? Porque estábamos hablando que nuestro Dios es un Dios de diseño, de plan y de un proyecto divino. Y dice este pasaje, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Ahora, mire qué tremendo todo esto, porque la idea es que sus hijos entiendan y tengan un camino claro. Dios no quiere que nos movamos por sí solos y no entendamos hacia dónde nos dirigimos. Ahora, hay gente que no sabe cómo tomar los pasos necesarios para salir del lugar donde se encuentra. Hay mucha gente que está atrapada, que está estancada, hay mucha gente que se ha caído y se ha equivocado y no sabe cómo tiene que tomar los pasos necesarios para salir adelante de ese lugar donde se encuentra. Ahora, escuche esto, hay gente que carece de visión. Hay gente, a veces uno se queja del ciego y dice, pobre aquel que no tiene vista. Lo peor no es ser ciego, lo peor es no tener visión. Hay gente que carece de visión y nosotros necesitamos tener una visión de lo que se debe hacer. Porque cuando no hay visión del futuro, de lo que Dios nos ha determinado hacer, ahí es donde empiezan los problemas. No hay avance, no hay desarrollo en nuestro presente. Por eso hay gente que no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene avance en el presente, no tiene un desarrollo, porque no sabe hacia dónde se tiene que dirigir, porque no hay una visión, no hay un deseo de Dios por cumplir. Por eso empiezan los problemas, y grandes los problemas, porque
Hay gente que no logra ni siquiera entender que estamos en bendición, pero nos espera una bendición mayor y más completa. Ahora, qué difícil es cuando uno empieza a recibir ciertas bendiciones o empieza a enderezar un poco sus pasos, o de repente su entendimiento es abierto y logra entender ciertas cosas. Uno empieza a ver cierta satisfacción y eso nos priva el conocer más. Nosotros tenemos que entender, porque hay muchos que no logran entender que estamos en bendición, pero nos espera una bendición mayor y más completa. Ahí es donde está el tema, ¿no? Porque Dios quiere terminar lo que empezó. Dios quiere hacer una obra completa, no en partes ni a medias. Yo veo que hay muchas historias que están a medio terminar. Hay muchas obras que están a medio empezar. Pero Dios quiere que podamos concluir con lo que empezamos. Dios quiere terminar esa obra que empezó en nosotros. Dios quiere completar todo lo que ha quedado inconcluso de hace mucho tiempo. Yo me pregunto en esta hora, ¿habrá alguien que esté deseoso? ¿Habrá alguien que realmente quiera levantarse en estos tiempos y empezar a cumplir esos deseos divinos? De empezar a completar la obra que quedó sin terminar. Porque muchos dicen que aún se ha apagado, que hay cosas que quedaron obstruidas, pero Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Ahora, la falta de un conocimiento claro acerca de los planes de Dios nos hace errar. Busque Primera de Samuel, Antiguo Testamento, primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Versículo 10 y 11 vamos a leer. Y dice este pasaje en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Dios le confiesa un secreto al profeta. Dios le confiesa un secreto a Samuel de lo que iba a hacer con Saúl. Ahora le dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se apartó de mí y no cumplió mis palabras. Ahora, eso que le confiesa y que le transmite Dios, que le abre el corazón el Señor y le confiesa al profeta Samuel, Samuel esa noche no pudo dormir, porque él se había encariñado con el rey de turno. Dios lo había desechado, y esa noche dice que se apesadumbró. Samuel se pasó mal y se puso muy mal y clamó a Dios toda la noche. Se puso a orar, porque el Señor le comparte su desilusión con Samuel. Ahora, esa intimidad que gozaba el profeta con Dios parece tan lejana, ¿no? Parece como que se ha diluido dentro de la historia. Parece que aquellos que tenían que haber comunicado ese tipo de relación hoy no son los referentes, porque Samuel gozaba de una intimidad que era muy poco común o muy poca vista incluso en estos tiempos, porque Dios le comparte la desilusión que tenía con Samuel. Ahora, no es esa clase de intimidad que el Señor compartiría con cualquiera. Porque si bien todos deseamos tener comunión y tener mayor intimidad con Dios, pero tenemos que empezar a buscar y subir los niveles de pensamiento y nuestra vida de oración y nuestra calidad de devoción para poder tener mayor intimidad con nuestro Dios. El profeta gozaba de una cercanía con Dios muy poco común. Algo que se fue diluyendo en la historia y dentro de sus siervos, porque nosotros necesitamos entender que para poder ser eficientes y estar en constante crecimiento, debemos tener la capacidad de discernir las cosas que son importantes para Dios. Ahí está el tema. Tenemos que entender que para poder ser eficientes, ¿y cómo detectamos, cómo puedo saber yo si estoy en un constante crecimiento? Cuando yo tengo la capacidad de discernir
lo que es importante para él. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que él quiere lograr? ¿Qué es lo que él quiere estar haciendo? Si yo tengo esa capacidad, estoy en constante crecimiento, me estoy renovando, estoy entendiendo, tengo mi oído afinado a lo que Dios está hablando y cuál es ese deseo que él quiere comunicar. Yo necesito tener esa mayor intimidad con Dios. Ahora, lo que él desea es que hagamos lo que nosotros consideramos importante. Escuche esto, rara vez coincide con lo que Dios cree que es importante. Nosotros tenemos un nivel de prioridades, un nivel de deseo de cosas, pero rara vez coincide con lo que Dios considera que es importante. Pero el que no logra tener intimidad con Dios, escuche esto, porque el que no logra tener intimidad con Dios, porque todos creemos, todos hablamos y todos decimos que tenemos que tener comunión y tenemos que tener un mayor nivel de intimidad con Dios, pero aquel que no logra tener intimidad con Dios está condenado a hacer montones de cosas para poder agradarlo. Hace proyectos, invierte cosas, hace planes y cree que todo lo que hace puede llegar a agradarlo. Pero si no hay intimidad, dice la Biblia, dice su palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Aunque sea una obra gloriosa para él, pero si no hay intimidad, no conocemos sus deseos, no conocemos sus planes, no desconocemos lo que para él es importante, vamos a tener una vida estéril, vamos a tener una vida que realmente no produce nada de lo cual Dios quiere que estemos trabajando. No sé si me va entendiendo, porque el que no logra tener intimidad con Dios vivirá inventando proyectos para poder agradarlo. Usted imagínese qué triste es hacer montones de cosas y creemos que eso va a sumar. Tal vez esto le agrade, tal vez, pero no hay intimidad. Cuando hay intimidad, Dios nos comunica y nos facilita las cosas de una manera tremenda. Cuando empezamos a buscarlo y cuando empezamos a querer acercarnos a Él para poder pasar más tiempo con Él, comenzamos a percibir sus planes. Entramos en un terreno nuevo, entramos en un nivel donde se nos facilita entender algunos de los deseos de nuestro Dios. Cuando empezamos a buscarlo, cuando empezamos a acercarnos a Él, cuando empezamos a desear de pasar tiempo con Él, no mirando su mano, sino deseando pasar tiempo con Él, automáticamente se nos empieza a percibir en nosotros cuáles son sus planes. Se nos empieza a facilitar el entendimiento y Dios nos empieza a mostrar y a comunicar cuáles son sus deseos. Segunda de Samuel, busque Segunda de Samuel. Estábamos en la primera, Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Es una historia muy conocida. David estaba en el campo del enemigo, estaba en plena batalla y a él se le ocurre algo tremendo. Dice el versículo 15 del capítulo 23, y David dijo con vehemencia, con fervor, con gran deseo. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Versículo 16. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo. 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Qué tiene que ver estos versículos? ¿Qué tiene que ver esta actitud y este deseo vehemente del rey David? Porque el rey simplemente expresó un deseo que él tenía. Beber agua fresca de uno de los pozos que había en Belén. Pero esos deseos sirvieron para movilizar a sus soldados más íntimos. Yo me pregunto, ¿los deseos de Dios logran movilizarnos? Los deseos y los planes que Dios quiere seguir ejecutando sobre la tierra y sobre la sociedad
realmente nos moviliza a nosotros como sus soldados, que creemos o decimos ser los más íntimos, nos moviliza a cumplir ese deseo, incluso a arriesgar la vida. Mire lo que dice este pasaje, ¿no? Porque dice que ellos arriesgaron su vida para traerle y lograron el objetivo, el plan del cual ellos tenían de la mano y de la boca de su rey. Ahora, ¿qué hicieron? Quienes descendieron a la ciudad arriesgando sus vidas y consiguiendo el agua que tanto deseaba su rey. Ahora, la valentía de estos hombres es admirable, ¿verdad? El nivel de lealtad y el amor que sentían por David, su rey, es tremendo, ¿no? Porque yo creo que de una manera, como el pasaje que arrancábamos de introducción para explayar la palabra, así como Pablo doblaba la rodilla ante el Padre, para que toda la familia que se nombra en los cielos y en la tierra, siempre fue que el reflejo de lo que se establece en la tierra sea el modelo divino de cómo Dios se mueve. Que eso que cumplían aquellos soldados íntimos de David es lo mismo que uno tiene que desear y añorar por nuestro Dios. Esa lealtad hacia Dios era lo mismo que se mostraba y se reflejaba en la vida de este rey David. Porque ahora nuestro llamado como hijos de Dios consiste en algo mucho mayor que convertirnos en buenas personas y portarnos bien. Tenemos que entender eso, que el llamado que hace nuestro Dios va mucho más allá de que lo malo salga de nuestra vida y de que nos portemos bien y de que seamos buenos cristianos. Va mucho más allá. Nuestras buenas intenciones, escuche esto porque esto es muy peligroso, porque nuestras buenas intenciones muchas veces para el enemigo puede ser un beneficio para descarrilarnos en los propósitos de Dios. Podemos tener buenas intenciones pero mal enfocadas. Podemos tener buenas intenciones, pero no son del deseo de Dios, sino nuestros propios deseos. Y esos traban el plan divino, traban lo que Dios quiere lograr, traban todo lo que Dios quiere desatar sobre cada uno de sus hijos. Ahora, cuando Jesús tenía que cumplir con el plan de Dios que había trazado Dios para su vida, ¿te acuerdas? Cuando llegó el momento culminante de su ministerio, había enseñado, había sanado enfermos, había predicado la palabra, se había movido por esta tierra, pero el plan de Dios que le había trazado era que él tenía que padecer en la cruz y morir allí y luego de 3 días resucitar allí. Pero Pedro apareció ahí con muy buenas intenciones. Pedro le dijo, Jesús, con las mejores intenciones, que no te acontezca tal cosa. No vayas a hacer eso. El miedo a arriesgar su vida más de lo necesario, el miedo a la crítica, el miedo a equivocarse, el miedo a fracasar. Por eso estamos estáticos, por eso no cumplimos los deseos de Dios, porque empezamos a tener deseos humanos y priorizamos nuestra vida en favor de los deseos de Dios. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Las intenciones que tenía Pedro eran buenas. Señor, quédate con nosotros, que no te suceda tal cosa, que no te acontezca. Apártate de mí, Satanás. Y sabe que usa una palabra tremenda. No estás pensando en las cosas de Dios, le dice Jesús, sino en las cosas de los hombres. Tremendo. Ahora, cuando nosotros no entendemos, cuando no hay intimidad, cuando andamos tratando de lograr hacer los propósitos de Dios con pensamientos humanos, se traba todo lo que Dios tiene. Por eso necesitamos mayor intimidad. Necesitamos cumplir y pensar en las cosas de Dios. Es lo que le dice, ¿sabes qué pasa? Está todo muy buenas tus intenciones, Pedrito, pero no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo bueno que consideramos en el reino de Dios no es suficiente. A veces creemos que podemos hacer esto, o nos esforzamos un poquito, pero no logramos mover el cielo. No son suficientes para abrir una brecha, para que realmente podamos caminar y empezar a experimentar otro tipo de cosas. Yo no sé tú, pero yo en este tiempo estoy más deseoso de que el plan de Dios se cumpla. Estoy más deseoso de discipular. Estoy más deseoso de conectarme con gente divina, con conexión de oro, para poder explayar, porque hay gente que se está desanimando y hay mucha que se está quedando, pero hay otros que permanecemos fieles, hay otros que estamos deseando que los deseos de Dios se puedan cumplir sobre la tierra, que esto te mueva, que esto te movilice, que realmente esto te haga
mover, porque a veces lo bueno que consideramos en el reino de Dios no es suficiente. Mira estas buenas intenciones. Abraham y Sara consideraban una buena idea engendrar un hijo por medio de Agar. ¿Se entiende? Era una imitación, era algo que Dios había dicho, pero no había una visión clara. Se va entendiendo, querían que la sirvienta, no querían que el plan de Dios se cumpliera porque se estaba retrasando, porque era difícil de llevarlo a cabo y a veces las buenas intenciones terminan perjudicando el propósito de Dios. Puede entorpecer el camino y abrir una brecha grande en sus propósitos. No sé si me va entendiendo. Nosotros podemos llegar a hacer cosas humanas y que lo que terminamos haciendo es entorpecemos el camino. Lo frenamos, lo paralizamos. ¿Y qué se hace? Se genera una brecha bien abierta en los propósitos de Dios que después cuesta lograr otra vez conectar con el propósito. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas necesitamos discernir y entender? Ahora, a veces los intentos que hace la iglesia por ganarse el respeto en la sociedad, para convivir de una manera pacífica, yo a veces veo, más sobre todo lo he visto acá en Pilar, que hay un intento y hay un esfuerzo por lograr que un impío establezca leyes que nos mantengan de una manera pacífica. De que la iglesia como institución sea representada en la sociedad. Y saben lo que nos revela la palabra y que nos revela la historia dentro del pueblo de Dios, que la iglesia siempre ha sido perseguida por el mundo. No sé si me va entendiendo. Hay buenas intenciones, hay buenas cosas para hacer, pero no podemos poner en comunión las tinieblas con la luz. Hay cosas que nunca se van a dar por sentada y tenemos que cumplir los deseos de Dios y no nuestros propios deseos. No mantener una imagen linda a nivel sociedad y que sean personas buenas la iglesia y empezar a involucrarnos con cosas que no tienen nada que ver con los propósitos divinos que Dios quiere hacer. No sé si me va entendiendo. Leyes que nos beneficien como institución. Cuando la historia revela, cuando Dios nos cuenta en su palabra que la persecución viene de parte del mundo. Tenemos un llamado a levantar la voz para denunciar todo aquello que ofende a Dios. Tenemos que entender eso. Que ahí es donde realmente se van a mostrar los dientes. Ahí realmente se va a ver con la gente que estás tratando, con aquello que estás lidiando. Porque nosotros fuimos llamados a levantar la voz de aquello que ofende a Dios, de aquello que está en contra de Dios. Y si no ocupamos el lugar que Dios desea, porque esto también es un deseo de Dios, levantará otras voces, porque el Señor no se mantendrá callado frente a la maldad. ¿Me va siguiendo? Hay mucha gente que han mermado. Hay mucha gente que están enmudeciendo con respecto a lo bueno por medio de que no se levante nada, por miedo que no venga nada en contra, ni siquiera quieren publicar cosas que realmente decir y revelan y abren la cortina y dicen yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, yo honro a Dios, honro su llamado. Si no ocupamos el lugar que Dios desea, levantar otras voces. Ahora, yo hace un tiempo atrás había leído algo que lo peor no es que los malos se levanten y sigan vociferando, sino que los buenos no hagan nada y permanezcan callados. Hay mucha gente que está callado. ¿Y sabes qué decía David allí en el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando no hablamos, cuando no confesamos la palabra, cuando no compartimos la vida de Dios y no es liberada ese potencial dentro de nosotros, empezamos a entorpecer el propósito divino que Dios tiene. Ahora, cuando los que tenían que hablar no hablaron, el Señor levantó a otros que avergonzaron a los que permanecieron en silencio. Dios siempre se movió así, porque el plan de Dios se tiene que llevar a cabo, porque el plan de Dios se tiene que cumplir, porque Dios quiere hacer una obra completa. Y cuando los que tenían que hablar no hablaron, el Señor levantó a otros que avergonzaron a los que permanecieron en silencio. Dios quiere revelarnos sus deseos, iglesia amada. Él no callará, aunque tenga que usar las piedras para decir lo que tiene que decir. Por eso decía, ¿no? Si ustedes callan, las piedras hablarán. Por eso, ¿no? Porque Dios quiere revelarnos sus deseos. Él no callará, aunque tenga que usar las piedras para decir lo que Él tiene para decir. Ahora,
Me acuerdo de una palabra que yo había hablado, que Dios mete la mano en la aljaba. La aljaba es el recipiente donde van las flechas. Y que Dios quiere colocarnos en el arco de bronce y enviarnos, arrojarnos con un propósito y con un fin. El tema siguiente es cuando Dios quiera echar mano en su aljaba para buscar una flecha, ¿encontrará a alguien que esté listo? ¿Encontrará alguien que esté preparado o esperando ahí, como diciendo, Señor, acá estoy listo para que tú me envíes, para que tú me uses, para que tú me lleves? Porque cuando se abran las puertas para hacer la voluntad de Dios, como cuando se lo fue a buscar a José, se le golpeó las puertas de la cárcel, él salió apresuradamente, estaba haciendo flexiones, estaba entrenando, porque él sabía que esa cárcel en la que él se encontraba era temporal, que iba a haber un momento oportuno para que él saliera, y él no se durmió en los laureles, sino que estuvo preparado, estuvo listo, estuvo en comunión con Dios, para que cuando le dijera, es ahora el momento donde va a ser arrojado, él esté listo, él esté colocado en esa aljaba de Dios. Que Dios nos ayude a entender esto, que Dios nos ayude a que podamos realmente obrar. Esperando, la gente sabe que hay que levantarse una y otra vez. Tenemos que entender esto, ¿no? Que Dios está buscando ese tipo de gente, gente que sabe levantarse una y otra vez, gente que haga cumplir las promesas que ya fueron soltadas, gente que haga cumplir las promesas que ya fueron soltadas. Tenemos que entender algo, de que siempre va a haber un romanticismo, siempre va a haber un deseo de que se nos hablen palabras bonitas, siempre va a haber ese deseo de buscar que alguien nos profetice nuestro destino y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros tenemos que entender y tenemos que estar listos y preparados esperando, tenemos que saber levantarnos, tenemos que saber cumplir las promesas que ya fueron soltadas. Escuche, porque hay gente que hace demorar los planes de Dios, que contagian con su incredulidad, gente que son movilizados en su error. Escuche, porque esto es muy interesante y es muy importante, porque muchas veces yo me quejé, porque muchas veces hasta me molestó, no en gran manera, pero sí me dije yo, ¿cómo pueden permitir ser instrumentos de error? ¿Cómo pueden acoplarse para lo malo? ¿Cómo pueden prestarse para la mala noticia? ¿Cómo pueden apagarse y demorar o dilatar el tiempo de Dios, contagiando a otros con incredulidad? Gente que son movilizados en su error, que permanecen en sus caprichos y sus formas, que son el contraste del plan divino de Dios. No sé si me entiende, porque muchos creen que favorecen a Dios, son cristianos y están siendo el contraste, están siendo la parte mala, están siendo la parte oscura en el momento que hay que ser luz, en el momento que hay que sumar, en el momento que hay que acoplarnos, que somos una familia, que tenemos que entender que solo hay una dirección y que es hacia lo bueno. Hay otros que están frenando, que están demorando, que se oponen, que no quieren. Y sin embargo tenemos que entender que todo esto forma parte de un plan divino, que aún en su error fueron utilizados para forjar nuestro bien. Escuche esto otra vez, lo digo. Que en su error, que en su molestia, que en su frialdad, a nosotros nos movilizaron para forjar nuestro bien. Nos forjaron para levantarnos. Nos forjaron para ser mejores. No sé si me va entendiendo. Busque Romanos 9:17. Nuevo Testamento. Romanos 9:17. Entró un mensaje por eso. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Su mal nos fortalece. Su mal fue el estímulo para que estuviésemos mucho mejor. No sé si me va entendiendo. Porque aquellos que deseaban nuestro mal, aquellos que estaban en contra de lo que estábamos haciendo,
de una manera nos estimuló a estar mejor. De una manera nos llevó a mostrar y a seguir permaneciendo y mostrar que lo que estábamos haciendo era el bien del Señor, para que estuviésemos mucho mejor, para pulirnos y para brillar aún más. Ahora está en nosotros poder oír los deseos de Dios y ser de aquellos que destraban las promesas de Dios y consiguen las cosas más extraordinarias en los momentos más apretados y difíciles, para no ser un instrumento de tropiezo, para no ser de aquellos que dice la Biblia, Pablo hablando, porque dice que hay instrumentos buenos y que hay vasos útiles y vasos viles, que no seamos de tropiezo, que no seamos instrumento como vasos para usos viles, sino para usos buenos. No sé si me va entendiendo. Ahora, Dios quiere multiplicar lo bueno, Dios quiere multiplicar todo lo que Él limpia. Debemos crecer, pero en nuestra genética espiritual, en aquello que se tiene que seguir proyectando, en aquello que tiene que seguir produciendo, no la genética humana, no mi apellido, mi nombre, mi ser, sino la genética espiritual. Debemos seguir creciendo, no para cumplir sueños humanos, sino para cumplir los sueños de Dios. Porque los sueños humanos lo único que hacen es retrasar los planes de Dios. ¿Cuánta gente se ha desvirtuado? ¿Cuánta gente ha hecho muchas cosas que realmente no tenía que hacer? Aquellos que no pueden, escuche, yo leía esto que me causó un tremendo impacto. Porque aquellos que no pueden pensar por sí mismos necesitan y claman por un líder. Y aquellos que piensan por sí mismos, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Y aquellos que claman y buscan un líder, les va a parecer un líder acorde a sus gustos, un líder acorde a sus placeres y a sus caprichos. Pero tenemos que nosotros descubrir cuáles son los deseos de Dios para poder cumplirlo. Que podamos cumplir los deseos de Dios en este tiempo. Que podamos entender que nuestra identidad en Dios es poder. Y que podamos gozar de mayor intimidad con Dios, donde se nos facilitará entender algunos de los deseos de nuestro Dios. Iglesia amada, espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. Quiero orar por tu vida ahí donde te encuentras. Padre, que tú nos des luz y que esta palabra pueda ser sembrada en nuestro espíritu. Señor, es difícil a veces entender algunas cosas, pero tú quieres lograr cosas profundas en nuestro ser. Padre, que tu deseo pueda ser manifestado y revelado. Que tu pueblo pueda crecer en mayor intimidad. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y declaramos victoria. Para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén.